Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, que ahora forma parte de Irak y de Siria. Fue el hogar de numerosos pueblos en los tiempos antiguos. Era el cuarto milenio antes de Cristo cuando los sumerios desarrollaron las primeras ciudades auténticas, la primera civilización y una de las primeras formas conocidas de escritura, utilizando impresiones sobre tablillas planas de arcilla. Este sistema cuneiforme fue adoptado por las civilizaciones posteriores, incluidos los arcadios y los babilonios. Actualmente, muchas tablillas han sido descifradas y algunas de ellas son música escrita. La combinación de documentos escritos e imágenes que muestran la ejecución musical nos aportan una comprensión mucho más completa del uso que las culturas mesopotámicas le daban a su música, y nos enseña que en sus repertorios incluían canciones de boda, lamentos funerarios, música militar, canciones de trabajo, canciones infantiles, música para dirigirse a sus dioses, música de danza, de taberna, de fiesta y entretenimiento, así como poemas épicos cantados con un acompañamiento instrumental. Los restos arqueológicos y las imágenes son cruciales para comprender la música de esta época. Las pinturas muestran cómo se tocaban aquellos instrumentos y en qué circunstancias se utilizaba la música. Por ejemplo, esta imagen muestra a un músico tocando una lira de toro durante un banquete de la victoria. Cabe destacar que esto también nos permite saber detalles de la construcción del instrumento. El intérprete sostiene la lira, que se apoya aparentemente en una correa, y este toca con ambas manos. Tanto la imagen como el instrumento revelan que la lira tenía un número variable de cuerdas tensadas desde un puente en la caja de resonancia hasta el listón de ajuste, donde estaban atadas unas clavijas que podían girarse para modificar la afinación de cada cuerda. A pesar de pertenecer a las civilizaciones más antiguas, Mesopotamia ya contaba con una variedad considerable de instrumentos de toda clase, incluyendo los de viento, de cuerdas y de percusión. Acerca de los instrumentos de cuerda se destaca la lira o quitara. Este cordófono se representa ya a finales del cuarto milenio precristiano. El número de cuerda de estos instrumentos oscilaba de 4 a 8 cuerdas, aunque llegaron a encontrarse liras de 11. El arpa es otro cordófono que encontramos ya en la época sumeria. La caja de resonancia y el cordal formaban una unidad en forma de arco o se enlazaban en un ligero acodamiento. Las arpas tenían de 4 a 7 cuerdas. El laúd, que significa pequeño arco musical, documenta su existencia ya en el segundo milenio precristiano, por lo regular ejecutado por mujeres. En la rama de los instrumentos de viento aparece la flauta, con existencia evidenciada desde tiempos primitivos. Estas flautas, denominadas hibu, que quiere decir tubo largo, carecían de embocadura y se sostenían en posición vertical. Además, existieron flautas con orificios digitados. Se documenta también la existencia de el chirimías doble, que se trataba de 2 tubos de plata de la misma longitud y sin boquilla, de 4 orificios digitados cada uno. Las trompetas rectas y las trompetas de espiral solo aparecen en el periodo asirio. Seguramente se empleaban como instrumentos de señales en el ejército. Por otro lado, entre los instrumentos de percusión podemos encontrar sonajas, varillas entrechocadas, sistros en forma de U y platillos de mano. Aparecen también los grandes timbales de caldero de metal y el bombo, de un diámetro aproximado de 1,50 a 1,80 metros, de 2 parches. En Mesopotamia, los músicos tenían gran prestigio. Normalmente eran los sacerdotes, puesto que ellos eran los que poseían los conocimientos. El instrumento favorito era el arpa. Además, se consideraba que la música tenía un origen divino, y tanto la gente noble como los humildes participaban en los actos religiosos con danzas y movimientos. El compositor más antiguo conocido por nosotros por su nombre es Eneduana, una suma sacerdotisa arcadia de la ciudad de Ur que vivió alrededor del año 2300 a.C., la cual compuso himnos al dios de la luna Nana y a la diosa de la luna Inanna. Sus textos, aunque no su música, han sobrevivido en las tablillas cuneiformes. En torno al año 1800 a.C., los músicos babilonios empezaron a anotar lo que sabían en lugar de transmitirlo únicamente de manera oral. Sus escritos describen la afinación, los intervalos, la improvisación, las técnicas de interpretación y los géneros, incluyendo canciones amorosas, lamentos e himnos. Encontramos aquí de nuevo muchos aspectos de la música que se prolongaron en tiempos posteriores. Entre los escritos aparecen instrucciones para afinar un instrumento de cuerda que parece indicar que los babilonios y probablemente sus predecesores en Mesopotamia utilizaron escalas diatónicas de 7 notas que corresponden más o menos con las 7 escalas diatónicas que pueden tocarse en las teclas blancas del piano.
Los babilonios le pusieron nombres propios a los intervalos, creando así la notación musical más arcaica que se conoce. La canción casi completa más antigua que se conoce data aproximadamente entre el año 1400 y 1200 a.C. Procede de esta tablilla que fue hallada en Ugarit, una ciudad, estado y puerto comercial de la costa de Siria. El poema está en hurriano, una lengua que no puede traducirse enteramente, pero el texto parece ser un himno a Nikal, esposa del dios de la luna. Los especialistas han propuesto posibles transcripciones de esta música, aunque es difícil de leerse con una mínima certeza, pues, a pesar de la invención de la notación, la mayor parte de la música se ejecutaba de memoria o era improvisada. Es muy probable que los músicos no tocasen o cantasen a partir de la notación como hacen los intérpretes modernos, sino que más bien la utilizaran como un documento escrito a partir del cual podían construir una melodía. Las melodías que impregnaban las sagradas salas de los templos o los banquetes reales en el antiguo Egipto. Desde comienzos del siglo XXI, la música del antiguo Egipto ha sido uno de los focos principales de estudio en egiptología, con la intención de reconstruir sus instrumentos y acercarnos a sus melodías. La larga historia de Egipto dio para más de un cambio en su música. Pensad cuánto ha cambiado la música desde el siglo XIX hasta nuestros días. A lo largo de los milenios de la historia egipcia, sus instrumentos e interpretaciones debieron variar bastante. Al mismo tiempo, la música era interpretada en diferentes entornos, desde el sagrado hasta el secular, pasando por el ámbito militar y las fiestas populares. Pero empecemos por el reino antiguo y el reino medio. Encontramos instrumentos tales como el arpa, el flautín, llamado mat, y el clarinete simple, llamado memet, formado por dos tubos paralelos en conjunto. Normalmente, en las orquestas se tocaba una flauta o clarinete con varias arpas, aunque no siempre. Un ejemplo lo encontramos en la tumba de Niank-Numun y Numhotep en Saqqara, perteneciente a la quinta dinastía. En ella aparecen representaciones de dos arpistas, un hombre tocando un largo clarinete muy inusual y 6 cantantes. El arpa era un instrumento muy común en Egipto. Podemos distinguir dos grupos, por un lado la arqueada y por otro la angular. La arqueada probablemente fuera de importación en tiempos posteriores allá por el Imperio Nuevo, pero la angular parece ser nativa egipcia, conocida ya desde la cuarta dinastía. Del Reino Nuevo tenemos más evidencias, con ricas y variadas escenas representadas en las tumbas de la necrópolis tebana. En ellas, los comensales de banquetes comparten vino y cerveza con músicos y a veces danza. El coro aparece formado por arpas, laúdes, doble oboes y a veces liras y tambores, además de gente tocando las palmas. Durante esta época se dan una serie de cambios de los que mencionaremos los más relevantes. Por un lado, aparece un nuevo tipo de arpa conocida por su forma de bote, más grande que las anteriores y con la capacidad de producir tonos más agudos. Su representación más temprana proviene de la tumba de Ineni, oficial que sirvió en los reinos de Tutmosis II, Hatshepsut y Tutmosis III. Allá por los finales de la dinastía XVIII, algunos laúdes aparecen más ligeros, por ejemplo en las representaciones del periodo Amarna, y además aparecen nuevas formas de la lira, kenener. Pero el ámbito más importante para la música del antiguo Egipto era el religioso. En los ambientes más eruditos, la diosa Merit era conocida como la personificación de la música.
Por otro lado, Diodoro nos habla del dios de la sabiduría Tot como aquel que percibió la melodía de los astros y creó los instrumentos. Mientras tanto, el geniecillo Bes, protector de las parturientas, parece ser atribuido a los ámbitos seculares de la música, bailando y tocando los tambores, el arpa, la lira o el oboe. Con todo ello, la gran diosa de la música por excelencia era Hathor, conocida como señora de la danza y señora de la música. Su instrumento era el sistro, que normalmente tenía una representación de la cabeza de vaca de la diosa. Era un instrumento de invocación. En muchas ocasiones, en los monumentos privados, los músicos aparecen tocando en solitario a la imagen del dios del que era devoto, por ejemplo en la estela de Sekhensef Ankh. Tú observa la danza.